Bueno, agradezco la invitación, obviamente, y tratemos de aprovechar estos 20 minutos. Yo me voy a aprovechar bastante de la presentación del profesor Galo, porque en el fondo da el contexto y además entra en el detalle y sigue más abajo en el detalle también. Así que ahí vamos a ir tratando de aterrizar el tema en el área de finanzas. El área de finanzas lo que busca es coordinar flujos de efectivo. Esa es básicamente la función. Y seguramente los emprendedores tienen muy claro ese problema, ¿sí? Y muchas veces el descontrol en esa área lleva a abrir, digamos, obligaciones que a veces no es muy recomendable hacer. Ahora, el tema financiero es propio, obviamente, del emprendedor. Cuando el negocio tiene hasta un cierto nivel, una cierta, digamos, magnitud, amplitud, pero debe ser delegado, obviamente, en la medida que esto crece. Así que ojalá que crezca, pero las finanzas podrían ser llevadas, digamos, por terceros, siempre y cuando haya un buen sistema de control, ¿sí? Y en ese sentido la contabilidad es uno de los sistemas de control que tiene. Nace como una instancia de control. Pero como esta mirada es desde el punto de vista de la gestión, yo quisiera ver que la contabilidad es un soporte que entrega información a quien toma decisiones, ¿sí? Y vamos a tratar de darle esa mirada, más que la mirada de la contabilidad que es orientada hacia terceros, sino que más bien hacia la persona, digamos, que está realizando la gestión. Desde esa mirada podríamos decir que hay un contador externo, ¿sí? Y hay un contador interno. En realidad el público es externo. La contabilidad que hablaba el profesor, balance, estado de resultado, estado de flujo, estado de cambio en el patrimonio, etcétera, es la mirada externa, es información para afuera. Pero obviamente ahí no va a aparecer nunca un presupuesto, no vamos a entregar los datos de los costos, no vamos a decir cuáles son, digamos, las ventajas de nuestro negocio, dónde se genera, digamos, la ganancia, cuál es la ventaja que tengo, no la vamos a entregar, obviamente, eso se va a cuidar, ¿sí? Pero al interior, claro que la vamos a tener que gestionar, por decirla de cierta manera. Es decir, tenemos que ser capaces de identificarla y de potenciarla, sí o sí. Y la contabilidad ayuda en eso. Yo quiero que se lleven esa idea en esta reunión, porque la contabilidad no es solo esta mirada hacia afuera, sino que apoya las decisiones. Seguramente los emprendedores tienen sus propios informes. Saben qué día se vende más, cuándo un cliente paga, si me conviene más un proveedor que otro, si uno es más rápido que el otro, si uno flexibiliza el correr un cheque dado a fecha. Y todo ese tipo de información es la que debiera entregar la contabilidad para la gerencia, digamos, para la gestión de la empresa, ¿sí? Entonces, la mirada de este sistema de información tiene esta mirada, como le decía, externa, que entrega informes, pero que no permiten gestionar, ¿sí? Porque los estados financieros van a ser sociedad anónima abierta que cotizan en bolsa 3 meses, y las demás empresas una vez al año. Entonces, ¿quién gestiona una empresa con información una vez al año? Cuando me entero que quebré fue hace 3 meses atrás, digamos. Entonces hay que mirar la contabilidad. Piensen ustedes que Dell, por ejemplo, con todo el crecimiento que tuvo, exponencial, se multiplicó por 170 veces su valor en el mercado, ¿sí? Declaraba que el secreto en el sistema de información era que ellos trabajaban con estados financieros muy cortitos, semanales, ¿sí? Y con 5 medidas de flujo de efectivo, que nunca dijeron cuáles eran, obviamente porque la competencia se las iba a tomar. Pero ese es su modelo de gestión. Su modelo de gestión era, yo fabrico mis propios informes de acuerdo a las necesidades que necesito. Entonces, no le tengan miedo a que esto se irá de acuerdo a las normas, esta información que yo me hago, estos listados que yo me hago, estos resúmenes, estos cuadros que yo hago, ¿me servirán? Si ustedes creen que les sirve, es porque les sirve. Yo creo que esa información, esa mirada es sumamente potente, más que mirar hacia arriba la contabilidad para terceros, para afuera. No digo que no tenga información, porque si el emprendimiento crece, necesitamos tener sistemas de control que den confianza, que puedan ser auditados y que entreguen, digamos, información homogénea hacia el mercado. Obviamente, atraer capitales, etcétera. Pero para un emprendimiento que no tenga esas características, que no sea una sociedad anónima, una empresa, digamos, transnacional o a nivel nacional, incluso a nivel regional, algunas líneas que pueden ser desarrolladas en términos regionales, en términos territoriales,
requieren obviamente una información distinta. El estado de situación, haciendo, digamos, alusión a lo que nos presentaba el profesor, nos dice lo que tenemos y básicamente lo que, voy a pasar rapidito acá porque el profesor acá ya no introdujo en estos temas, pero el balance nos dice lo que tenemos y de dónde lo obtuvimos, usos y fuentes de fondos, ¿sí? Y ahí hay que tener algunas claridades. Por ejemplo, cuando vean ustedes un balance y ven un activo corriente, dicen, oye, un activo que es de pasada, que es circulante, ¿sí? Pero no están así. Los activos corrientes también son inversiones permanentes. Si yo viviera al lado de Falabella y pasara 5 años por fuera de Falabella, jamás vería la estantería de Falabella sin nada, digamos. Siempre va a tener algo. Eso quiere decir que siempre hay fondos invertidos ahí, están permanentemente invertidos. Yo no puedo vender esas mercaderías y devolver capital o hacer otro uso. Tiene que volver a esa nueva, digamos, inversión, aunque sea un activo corriente. En ese sentido, es importante darse cuenta de que la información que entregan los estados financieros cumple con ciertas normas y a veces cuesta entenderlas, ¿sí? Los estados de resultados, como aparecen ahí, nos entregan, tal como dice, resultados y no son flujos. Una empresa puede vivir, digamos, un largo tiempo con pérdidas. Los que somos mayores sabemos que hace un tiempo la Polar estuvo 9 años con pérdidas, todos los años con pérdidas, todos los años informó utilidades y vivió los 9 años. Cuando no pudo sobrepasar, digamos, su problema, fue cuando tuvo que pagar. La muerte de una empresa ocurre porque no puede pagar, no porque tenga pérdidas, porque tiene déficit de caja. Y ahí coincido con el profesor que presupuesto de caja es el que te va a decir si el negocio está bien o está mal, desde el punto de vista de la gestión, es decir, si puede continuar trabajando, independiente de que esté generando utilidad o pérdida. Eso tiene tiempo para solucionarse, pero el tema del efectivo no, ¿sí? La presentación de cómo se generan los resultados es lo mismo que presentó el profesor, así que vamos a avanzar un poquito más. Lo que planteaba el profesor, yo también lo tenía preparado, así que coincidimos, la inversión que se requiere, el cómo financiamos y qué hacemos con los resultados. Ojalá que el problema sea qué hacer con los resultados, ¿sí? Y ahí está la mirada del negocio que ve el profesor. Si hay épocas en las cuales tengo que invertir y en las cuales no, eso obliga a saber dónde estamos dentro del ciclo de vida del producto o de la empresa, digamos. Si estamos recién partiendo, lo más probable es que yo no tenga que retirar utilidades. Lo más probable es que tenga que reinvertir e incluso pedir préstamos. Pero si estoy en etapa de madurez, no necesito seguir invirtiendo. El negocio ya paró de crecer y con las depreciaciones que yo le rebajo al estado de resultado para reponer las inversiones, puedo mantener mi nivel de actividad y no es necesario hacer inversiones. Y en ese caso, las utilidades todas podrían ir al bolsillo, las vacas lecheras que le llaman, ¿sí? Negocios que generan ese tipo de... Aquí tenemos otro estado financiero, que es el estado de flujo, ¿sí? Que lo que vino a hacer es organizar esta entrada y salida de efectivo por 3 tipos de razones. De inversión, ¿sí? Es decir, adquirir bienes que los voy a usar en el largo plazo, de financiamiento, de dónde obtengo los fondos, y de operación, que son lo más importante. No da lo mismo de que una empresa se financie vía entradas por financiación, es decir, a pedirle plata al banco, a que sea por operación, ¿sí? En este caso, en el tema de financiación, hay que tener bastante cuidado en cómo visualizamos esto, porque no siempre un financiamiento proviene de un ente bancario, de un leasing, un factoring, un banco. Un proveedor también. Y a veces tiene un crédito o tiene una tasa bastante alta, digamos. Cuando un proveedor me dice a mí, mira, te vendo el bien a un mes plazo en 100, pero si me lo compras contado, te doy un 20% de descuento, es decir, te cobro 80, es lo mismo que si él me dijera, mira, te lo vendo en 80 hoy día y si quieres te doy crédito y te cobro una tasa del 25, es decir, 20 más. En los dos casos te dice, paga 20 hoy o 100 en un mes más. Lo presenta como un descuento, entonces yo creo de que estoy haciendo un buen negocio al obtener un gran descuento. La verdad es que si tomo el crédito, la tasa de financiamiento es sumamente alta. Eso se explica claramente si yo puedo ir al banco o conseguirme los fondos a otra tasa y tomar el descuento, que es lo que se ve, digamos, ¿sí?
Algunos conceptos que hay que tener claro, y ojo, que estos conceptos los tenemos nosotros desde el punto de vista desde la contabilidad externa, ¿sí? Pero a los emprendedores hay que decirle que estos conceptos tienen que ser de acuerdo a su negocio y como ustedes lo perciben. Es decir, mi negocio tiene la liquidez que requiero, entonces no necesariamente vamos a medirla así, a lo mejor la podemos medir como para cuántos días tengo operación financiada sin preocuparme. ¿Los flujos que voy a recibir me van a permitir seguir funcionando? Porque no siempre un emprendimiento al iniciar tiene todas las alternativas, digamos, de financiamiento o la holgura. Es muy común escuchar de que algunos emprendimientos al inicio se les hace muy difícil el acceso a alguna fuente, digamos, de financiamiento, bancos, etcétera. Te piden una serie de documentos y que uno pruebe que no necesita el crédito para poder otorgarlo, ¿sí? Término de solvencia, lo que dice relación con el endeudamiento. Y ahí hay una serie de alternativas, a veces muy creativas en términos de emprendimiento. Cuando la persona se involucra, se va dando cuenta de que no siempre los canales, digamos, formales son los que entregan la mejor alternativa. Y en ese sentido hay que tener, digamos, la amplitud de criterio para buscar alguna otra alternativa y medir ese tema. Siempre estar consciente qué parte del negocio es mía, digamos, y qué parte es de terceros. ¿Y por qué involucro fondos de terceros en mi negocio? A veces porque estoy obligado, no tengo cómo comprar el horno si no pido un préstamo, digamos, ¿sí? Hay algunos que van a decir, no, prefiero vender el auto y comprar el horno, porque el auto me da gasto y el horno me genera, digamos, ingresos. Son todos razonamientos que son mucho más creativo y que seguramente en alguna parte de la vida de la empresa va a ser necesario o va a ser, digamos, una muy buena alternativa. El tema de rentabilidad, hacer un doble clic sobre ese tema, ¿sí? Ver si la rentabilidad que estoy obteniendo, por qué ocurren. Y claro, como decía el profesor, por un lado podemos marginar y por otro lado podemos tener volumen. Y normalmente cuando yo quiero privilegiar el margen, atento contra el volumen. El margen es la diferencia entre lo que yo cobro por el bien versus lo que me cuesta a mí. Entonces, si yo quiero mejorar eso, ¿sí? Quiero mejorar el margen, seguramente voy a tratar de subir el precio. ¿Sí? Y subir el precio va a significar que me baja el volumen. Y al revés también. O podría uno decir, voy a tratar de potenciar el volumen y lo que voy a hacer es hacer una promoción, pero estoy atentando contra el margen de nuevo. ¿Sí? Y esa dicotomía entre margen y volumen hay que planteársela y saber por qué. Una de las principales razones por las cuales uno tiene claridad en un emprendimiento y sabe si el emprendimiento, digamos, va a llegar a un fin, es tener claro qué es lo que hace bueno el emprendimiento, es decir, qué es lo que hace rentable o deseable el emprendimiento. Tengo acceso a una materia prima de manera particular, tengo acceso a un lugar donde puedo vender. Alguna vez tuvimos un kiosco con un socio y la gran ventaja de nuestro negocio es que estábamos cerquita de una iglesia. Entonces el sábado era fijo, o sábado y domingo habían bautizos, habían matrimonios y ahí se vendía, había que tener de todo. Y si uno lo mira, lo que explicaba el profesor desde el punto de vista de alguien dueño de un kiosco, todas las funciones que mostró, todas las hace la misma persona. ¿Sí? Todas las hace la misma persona y se va dando cuenta de que en realidad no siempre las soluciones están o en los libros, hay que confiar harto en lo que uno cree y en lo que uno se va dando cuenta. Y como decía él, estos son procesos de sucesivas iteraciones, son sucesivas aproximaciones al negocio que quiero tener. Y en algún minuto me voy a ir dando cuenta de que hay cosas que se repiten y que las puedo anticipar y que las puedo mejorar y las puedo optimizar. Dentro de esta administración o de esta gestión que requiere información para tomar decisiones, uno de los sistemas de información, ¿sí?, que seguramente en el caso de los emprendedores que han partido, digamos, desde abajo, tienen clarísimo el sistema de costeo. ¿Sí? Cuando la empresa produce lo que vende, el sistema de costeo pasa a ser uno de los principales sistemas de información que apoyan la toma de decisiones. En ese sentido, hay yo quise poner un par, digamos, de sistemas, pero las empresas no tienen por qué elegir un sistema de costeo.
hay sistemas de costeo absorbente, directo, ABC, estándar, muchos. Todos sirven para diferentes cosas, ¿sí? La clasificación que hacen, el procesamiento de la información y las salidas que generan, obviamente son distintos, son distintos porque obedecen a distintos objetivos. En ese sentido, yo creo que más de alguno debe tener un sistema de costeo en que dice más o menos, en tal fecha yo ya estoy en punto de equilibrio y de aquí para adelante lo que venda ya es utilidad. Y eso es porque tiene una noción de el sistema de costeo. Lo ve por el número de unidades, lo ve por distintas variables, que no siempre son las que aparecen, digamos, en los libros. Una de los principales sistemas de costeo los separa en costos fijos y variables. ¿Por qué? Porque ayuda muchísimo a planificar, a tomar decisiones, a controlar, ¿sí? Pero existen otros que también entregan, digamos, eso. Este sistema separa los costos fijos y variables, y el profesor acá hacía la alusión. Tenemos costos de tener capacidad y tenemos los costos de usar esa capacidad. Tenemos el costo de este auditorio que es tener capacidad y es un costo fijo. Pero cada vez que hacemos eventos aparecen costos variables, costos de usar esto. Si ustedes son capaces de separar eso, la toma de decisiones se les va a facilitar mucho, ¿sí? Aquí hay un tema que es importante que se visualice. ¿Por qué coloqué este sistema de costeo que separa en fijos y variables? ¿Sí? Los autores del área dicen, mira, los costos fijos mienten, los costos fijos unitarios, porque son válidos para un nivel de actividad nomás. Este mes yo tengo un costo fijo y si produzco una cantidad, el costo unitario es 1. Si produzco más, el costo unitario baja y si produzco menos, el costo unitario baja. Sube. En ese sentido, no es un buen asesor para tomar decisiones, ¿sí? No es un buen asesor, porque es válido pero solo para un nivel de actividad, a diferencia de un costo variable. El costo variable es válido para cualquier nivel de actividad. Yo haga 1, 10, 2, 20, 30, lo mismo. Si un costo de una silla es 3.000, yo hago 2 es 6, si hago 3 es 9 y así sucesivamente, pero por sillas son siempre 3. El costo fijo no es así. Si yo hago más sillas, el costo unitario baja, que es la lógica que tiene, digamos, que tienen la idea de esto, que tienen los chinos de incorporar mucha tecnología, pero grandes niveles de producción, por lo tanto los costos unitarios son bajísimos, porque el costo de la tecnología es fijo y obviamente eso hace que tengan precios muy competitivos. ¿Sí? Los gastos que mencionaba el profesor, que son de administración principalmente, de venta, que también se pueden separar en fijos y variables. Hay gastos de venta fijos y hay gastos de venta variables. Una buena costumbre es llevarlo, independiente de que sea costo o gasto, para efecto de administrar, llevarlo junto los variables y junto los fijos, ¿sí? Cuando, a propósito de pagarle al contador como un gasto fijo, ¿sí? Cuando llevamos la contabilidad externalizada, normalmente no sirve la gestión. Pedirle un informe al vendedor no es buena temática. Es mejor involucrarse uno. Uno se da cuenta si con este proveedor es más rentable atender a ese cliente o este tipo de producto, comprarlo con volumen o por volumen o no. Va a depender, obviamente, si lo puedo mantener, si se justifican los descuentos, si la rotación del... Pero esa información no se las va a dar nunca un contador externo, jamás. Si ustedes tuvieran un sistema, un departamento de contabilidad, ahí sí que podrían pedirlo, digamos, pero es difícil que lo puedan hacer. Por eso yo, dentro de las ideas finales que tengo, está el tema de que hay que confiar más en los informes que uno genera, ¿sí? Como emprendedor, uno tiene que confiar en sus informes, ¿sí? Y claro, es muy probable que a veces confunda y que tome, digamos, información errónea, pero se va a terminar dando cuenta de qué fue lo mal que hizo, digamos, al generar cierta información. No debería haber considerado esto. Es que yo vendí tanto y pensé que lo iba a cobrar, sí, pero no consideré que había que cobrarlo con IVA.
y esto que iba a pagar también que iba a pagarlo con IVA, y resulta que después tengo que pagar IVA por la diferencia, y se me enreda el tema. Pero si uno hace la diferenciación entre lo que es resultado y lo que es flujo, ¿sí?, claramente puede diferenciar cuáles son las decisiones que apoyo con resultado o con indicadores de resultado, con utilidades, o cuáles apoyo con indicadores de efectivo. ¿Sí? Tal como decía el profesor, los presupuestos son una ayuda, es una promesa, es lo que yo pienso hacer, ¿sí? Y tal como aparece ahí, al final del cuento, siempre van a ser los flujos de efectivo los que van a mandar. Yo voy a hacer todos los demás presupuestos y los voy a hacer de acuerdo al planteamiento estratégico que dije, digamos, lo que miré el mercado, lo que vi el cliente, el cómo me posiciono, etcétera, y llego al presupuesto de efectivo de caja, que es el último de todo, después de hacer fácil 15, 20 tipos de presupuestos distintos, y ese es el que me va a decir, mira, si estoy bien o estoy mal en lo que estoy haciendo. Y si puedo tener capacidad de reacción frente a déficit, si son permanentes, nada que hacer, digamos, ¿sí? Tal como aparece ahí. La idea final es, genere sus propios informes, identifique la información que requiere. Es solo partir, porque en la medida que va iterando va a ir afinando. Actualice su informe, vaya siendo creativo, utilice tecnología que tenga a mano, lo que decía el profesor, fíjese un sueldo y diferencie que usted tiene que lucrar de dos formas si es que está involucrado en la gestión de esta empresa, ¿sí? Uno por lo que hace, porque vende, cobra, etcétera, como empleado, y otro es por lo que ustedes arriesgan como capital. Son dos cosas distintas. Uno es un gasto para la empresa, que es su sueldo, y el otro es reparto de utilidades. No hay que confundir eso. Y totalmente de acuerdo con el profesor en que no hay que molestar, digamos, el efectivo. Y en el sur había un cliente que tenía un emprendimiento de un restaurante, y cada vez que él iba a almorzar, fuera con la señora, fuera con un cliente, él pagaba con un cheque de su cuenta. Era alemán, no era chileno, pero bueno, ¿sí? Agradecido, corrimos un poquito, pero espero que hayan quedado algunas ideas claras.